La aventura de la vida. Un programa de Radiotelevisión Española con guión, dirección y presentación de Félix Rodríguez de la Fuente. Realización, Herminio Verdú. Queridos amigos de la aventura de la vida, seguimos nosotros como si no pasaran los días ni las semanas. Seguimos nosotros al otro lado de esa frontera de la irrealidad, de la frontera de lo recordado, de lo que sucedió alguna vez y en lo que uno se puede refugiar para olvidar o para pasar por encima de las cosas que ocurren ahora, sumidos en nuestros relatos africanos. Les he dicho muchas veces que el haber situado el podium, el haber situado el micrófono desde el cual les cuento estas cosas en el interior de una tienda de campaña en la noche africana, asediado por un león que merodea en torno a sus viejas lonas, no tiene otra significación aparte de contarles a ustedes y de contar a los niños algo que sucedió y que representó seguramente en las aventuras de este cronista lo más importante, lo que fue más capaz de llevarle a los reductos del terror ancestral, para que seamos capaces de comprender mejor el significado de la naturaleza para el hombre. Tal vez el gran problema del hombre actual es que lo han instalado en una cultura y en un modus vivendi tan tremendamente antropocéntrico, que ha llegado a creer, o había llegado a creer, que podía vivir, sobrevivir, organizarse socialmente, políticamente, filosóficamente, sin tener en cuenta la naturaleza. Olvidando que antes de llegar a ser un hombre ciudadano, que antes de llegar a ser un miembro de la civilización industrial, de esta civilización industrial, tecnológica, como quieran llamarla, que nos está volviendo locos en el seno de estas fantásticas urbes que en todo el mundo, en Oriente y en Occidente, a lo largo y a lo ancho de este planeta, tiene a los hombres desorientados bajo casi todos los puntos de vista. Qué bueno volver a las fuentes. Qué reconfortante, al menos para quien les dirige estas palabras, sumirse en la noche de los tiempos. Tratar de aprender algo, reconstruyendo en ese boceto que jamás ha pretendido ser un cuadro terminado, lo que pudieron ser los terrores, las alegrías y las pautas de conducta de nuestros antepasados durante 4 millones de años. Es una cifra que al hombre debe volverle humilde. Es una cifra que al hombre debe volverle humano. Esta quizás sea la palabra clave. Deben de desmitificarle. El hombre se ha mitificado demasiado. El hombre cree que porque puede viajar en un avión o puede escapar del campo gravitatorio de la Tierra temporalmente en una cápsula, tiene ya muy poco que ver con el flujo y el reflujo de esa circulación sanguínea fantástica del planeta, que son las leyes ecológicas que han determinado la evolución de las especies. Amigo Félix, me dice mi amigo de siempre, el que me critica desde el silencio de la cabina de su automóvil o de su camión, o el muchacho que me oye después de salir del colegio,
Pero bueno, no estábamos metidos en lo del relato africano. No nos habías dejado la semana pasada con una frase en suajili, la lengua franca, bella, hermosa de África Central y Oriental, con aquella frase Asanti Sana Wana Chui. Muchas gracias, señor Leopardo. Estabas, amigo Félix, con tu amigo Luacamba Caloloy, debajo de una acacia del Serengeti, en una de cuyas ramas horizontales estaba Wana Chui, el señor Leopardo. Habías estado mirando en los ojos del leopardo, de los cuales no te separaba una distancia de más de 8 metros, con profunda intensidad. Te habías sumergido en aquellos lagos misteriosos, cristalinos, gélidos, y en su fondo estabas jugando a reconstruir el pasado del hombre y el pasado del leopardo. Y nos habías llevado, amigo Félix, me dice ese fiel seguidor de nuestros programas, nos habías llevado a esa situación porque en tu tienda de campaña, donde estabas muerto de miedo, sudando el sudor frío del terror, horripilado, vacíos ya tu cavidad intestinal por el terror que habías pasado en toda una noche, a punto de ser devorado por un mániter, por un león devorador de hombres, te había llenado de esperanza el rugido del leopardo. Le habías escuchado en el abigarrado fondo orquestal de la noche africana. El serrucho del leopardo. Y estabas pidiendo a todos los resortes de la vida, de la naturaleza, estabas rogando a la gigantesca esfera terrestre que de alguna manera pudiera influir en el destino, que Wana Chui, el leopardo, llegara tan cerca de tu tienda y siguiera rugiendo, proclamando con su monorrítmica canción sus derechos de territorialidad. Aquello significaría para ti que el león se había ido, que ya no tenías nada que temer, que los escasos minutos que te quedaban para el amanecer podrían ser minutos de gloria y no de agonía. Ciertamente, esta es la síntesis del argumento de mi historia de la semana pasada. Y para coronar como colofón, como epílogo de esta síntesis que a mí me llevaba a dar las gracias al leopardo, estaba aquella historia de que nuestros antepasados, a lo largo de 4 millones de años de prehistoria, habían sido profundamente seleccionados, controlados, presionados por sus depredadores específicos, entre los cuales quizá el más cualificado era el leopardo, porque el leopardo es un matador de primates. Les contaba yo, y no puedo evidentemente repetirles toda la historia, cómo, como consecuencia de la presión de los depredadores capaces de ocultarse entre las altas hierbas, los homínidos, en su carrera evolutiva, favorecieron de algún modo a aquellos capaces de andar erguidos, porque andando de pie, en hierbas de 1,40 m, 1,50 m, se ve lo que puede ver alrededor, y se descubre al leopardo a tiempo como para correr y subirse a la rama de una acacia, o como para enfrentarse con él, utilizando piedras, armas arrojadizas. Pero si uno está sentado o está obligado por su aparato locomotor ancestral a andar a 4 patas, el leopardo caerá sobre su garganta. Llegábamos tan lejos en las disquisiciones de la semana pasada que proponía yo esta aparente contradicción, esta dramática ironía de que teníamos que dar las gracias a una especie animal que era seguramente la que se había comido más antepasados nuestros. Pero mientras escucho yo en la lejanía el serrucho del leopardo que sigue avanzando hacia mi tienda de campaña, y sobre este dulce amargo de que tengamos que dar las gracias a un animal que nos ha comido, hay un hecho en la prehistoria humana
verdaderamente asombroso, y es que el leopardo no solamente nos comió, y al comer a los peores de nosotros, a los que o tenían la mala suerte de no descubrir el leopardo a tiempo, o carecían de la velocidad de reflejos como para salvarse del leopardo. Es decir, que los leopardos, a lo largo de 4 millones de años, se comieron a los peores, y de esa manera seleccionaron a los mejores. Pero es que aparte de eso, aparte de que el leopardo hiciera como de una especie de gigantesca policía sanitaria organizada por un complejo cerebro que pretendiera transformar a unos monos en seres pensantes, aparte de eso, el leopardo también nos daba de comer. Esta aseveración, esta afirmación resulta tan insólita que estoy seguro de que más de 4 personas un poco versadas en temas de antropología hubieran podido dar un salto ahora mismo en su silla. Nuestro amigo Félix, el doctor Rodríguez de la Fuente, tan amigo de meterse en camisas de 11 varas, nos dice ahora que el leopardo, y esto lo admitimos, ha sido un selector del grupo zoológico humano al ser nuestro depredador específico, pero que el leopardo nos ha dado de comer. ¿Es que alguien ha podido demostrar alguna vez que nuestros antepasados mataran y se comieran leopardos, cuando todos sabemos que la carne de los carnívoros es rechazada por casi todos los que se alimentan de carne por las complejidades de su constitución y seguramente por su mal sabor, por su dureza? Nuestros antepasados de cazar algo cazaron gacelas, antílopes, pero no leopardos para alimentarse. No, no es exactamente en esta afirmación mía que los leopardos nos dieran de comer el hecho de que los homínidos prehistóricos de la tremenda y larga noche africana de nuestra especie se alimentaran de leopardos, sino que se alimentaron a expensas de los leopardos. Les voy a contar algunas cosas mientras nuestro leopardo se va acercando a la tienda de campaña, que seguramente van a hacer pasar un buen rato a mis jóvenes y a mis niños de la curiosidad, y van a poner una luz de inquietud en mis más viejos amigos del inmovilismo intelectual. Ay, 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 con este doctor evolucionista, ay, 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 con este doctor darwinista que nos está contando unas cosas, yo sigo contándoselas. Y si ustedes las rechazan, pues que las sigan mis jóvenes, que son mentes liberales en el sentido intelectual de la palabra, como este servidor. El leopardo es un felino maravillosamente adaptado a la matanza de medianas presas, que van desde una gacela de Gran, que pesa 70 kilos, a una gacela de Thompson, que pesa 25 kilos, desde una cría de cebra, pasando por un papión, que es un mono terrestre de 25-30 kilos, o por un keniapiteco, un australopiteco, antepasados nuestros, de 35-40 kilos. El leopardo mata con facilidad. Es un animal con el cuerpo abigarrado del más bello esquema cromático que ha producido la evolución, que le permite pasar inadvertido, incluso en pleno día, detrás del más pequeño y estricto arbusto, oculto entre las hierbas verde amarillas de la sabana africana, o subido en la rama baja de una acacia como Guanachui, al que yo estoy mirando ahora mientras les cuento estas cosas. El leopardo es capaz de desplegar sus extremidades posteriores, fuertes y elásticas como resortes gigantescos que lo impulsan a la velocidad de un relámpago hacia la garganta de la presa. He tenido la oportunidad de ver cazar a los leopardos en distintas ocasiones. Es más, creo que soy de los pocos hombres vivientes que ha disparado un rollo entero fotográfico con mi vieja Minolta allá en las estepas africanas hace 10 o 12 años a un leopardo cazando una gacela de Thompson. Fue uno de los momentos también más inolvidables y más gratos de mi vida. Estábamos en plena estepa del Serengeti. El sol
Caía con tanta fuerza sobre el vehículo de todoterreno que nos transportaba que habíamos tenido que colocar prendas en las partes metálicas del techo del vehículo, sobre el cual sacábamos nuestro medio cuerpo para trabajar con nuestras cámaras, porque apoyar un codo o un antebrazo en aquel metal era quemarse. Cubierto con ese pequeño sombrero elástico africano con que protegemos nuestra cabeza del sol implacable de mediodía, en unas altiplanicies que tienen una altura de 1.600 metros sobre el nivel del mar, es decir, con una carga de ultravioleta impresionante, y el mismo Guanacaloloy que me llevaba cuando el encuentro con el leopardo en la rama, esto fue después, conducía el vehículo de todoterreno. De pronto me llaman la atención, en plena sabana, a medio kilómetro aproximadamente de los árboles de las acacias amarillas y las acacias umbrelas del río Seronera, un grupo de gacelas. Son 4 machos. Las gacelas, igual que otros muchos ungulados, rumiantes, hay épocas del año en que los machos se reúnen en manadas monosexuales y las hembras están en otra manada distinta, con los cachorrillos, con los recentales y con los jóvenes. Tenían tanta gracia aquellas 4 gacelas, con sus cuernos en forma de lira, negros, relucientes bajo el sol, anillados, que dio un golpe en la espalda de Guanacaloloy, que conducía el automóvil con objeto de que detuviera el vehículo. Yo sacaba, como les digo, el medio cuerpo por esa especie de bañera de las piraguas que tienen los vehículos africanos de todoterreno en el techo. Me quedé quieto a 25 metros de las gacelas. Había 2 tendidas en el suelo, una comiendo, apacentándose, y una tercera que de vez en cuando levantaba la cabeza para rumiar y de vez en cuando la bajaba para seguir mordisqueando las escasas hierbas que salían sobre la tierra quemada que los pastores masáis habían producido 15 o 20 días antes. Cuando uno se ha pasado la mitad de la vida en la naturaleza, cuando uno aprendió ya a distinguir los movimientos de los seres vivos en los páramos burgaleses de Masa y de la Lora, pues está bastante habituado a detectar el movimiento, que es lo que detectan los depredadores. Y cuando uno después ha seguido ganándose la vida con la cámara de fotografías o la de cine o con el micrófono de la radio, siempre con el tema zoológico o antropológico en ocasiones, pues está bastante despierto para poder descubrir los más leves movimientos de la naturaleza. Estaba mirando aquellos 4 machos de gacela, había hecho un par de fotografías al que permanecía como una estatua de sal durante décimas de segundo, rumiando para bajar la cabeza de tarde en tarde, buscando la luz adecuada para que el sol incidiera indirectamente sobre aquella cornamenta y le arrancara ese bonito brillo metálico de las cabezas de las gacelas y los antílopes, cuando de pronto descubro un movimiento levísimo, como si una brisa a contraviento, cosa evidentemente imposible, hubiera movido justamente detrás de las gacelas, entre las gacelas y yo, las hierbas amarillas de la sabana del Serengeti. Un estudio más concentrado, una mirada más detenida, me permitió inmediatamente descubrir las 2 manchas negras que tienen los leopardos detrás de las orejas. Por delante, nunca, ni las gacelas, ni yo, ni el más avizor ojo de los monos de tierra hubiera sido capaz de descubrir la cara de Chuy, del leopardo. Porque el leopardo en la faz, abigarrada con esas bellas motas blancas, negras, amarillas, marrones, que sobre todo se inscriben en torno a los ojos, no tiene ningún detalle en la faz, frontalmente, que permita descubrirle en el claro oscuro del herbazal. Sin embargo, como los leopardos cuando acechan es siempre evidentemente mirando a la presa, en la parte posterior, cada una de las orejas del leopardo tiene una banda negra inscrita entre 2 bandas blancas que, como en todos los felinos acechadores, tiene la misión de que el otro leopardo que pueda haber cerca de él, que nunca es más que un hijo de una madre leopardo cuando la madre les está enseñando a cazar, ya que el macho y la hembra del leopardo
nunca o raramente cazan juntos, para que ese miembro de la familia pueda seguir los movimientos del depredador inmerso en el mar de hierba de la sabana. Y entonces yo, valiéndome del semáforo posicional paterno-filial, es decir, para que los hijos puedan seguir los movimientos de la madre, incluso en los acechos, pude seguir los movimientos del leopardo. Las dos gacelas que estaban tumbadas no tenían manera posible de descubrir al leopardo, puesto que las hierbas eran altas. La gacela, que se apacentaba continuadamente sin levantar los hocicos del suelo, difícilmente hubiera podido descubrirle. Aquella otra, que como ocurre siempre en los ungulados, tenía la misión de mantener la vigilancia, cometía el error de tarde en tarde de bajar la cabeza para mordisquear alguna hierba. Es increíble. En el medio segundo, en los 2 segundos que en el más largo de los tiempos que pude cronometrar se mantenía aquel animal con la cabeza abajo, aquella sierpe peluda, el leopardo con el vientre pegado al suelo, vientre que no hace el menor ruido, se deslizaba entre la hierba para congelarse en el momento en que la gacela levantaba la cabeza y se convertía en estatua de sal. Aquella progresión que al leopardo le permitió cubrir los 20 o 25 metros que le separaban de las gacelas para situarse a 4 o 5 metros de distancia, le llevó 1 hora y media de desplazamientos entrecortados por el levantar de cabeza de las gacelas. Cuando el leopardo estuvo a la distancia que indudablemente el animal consideraba que era la adecuada, y cuando afortunadamente yo tenía en mis manos la cámara fotográfica con todo preparado, puesto que me había ido permitiendo el movimiento lento de aquel animal a lo largo de aquella 1 hora y media, utillarme con todos los filtros y con todas las cosas necesarias, el leopardo se dispara hacia adelante como una ráfaga de fuego nacida de la tierra quemada africana. Y las gacelas en el mismo instante dan un salto hacia arriba. Ay, si hubiera tenido yo entonces una cámara de cine, una cámara a mi disposición con un motor de alta velocidad, hubiera hecho la secuencia cinematográfica de mi vida, hubiera podido vivir quizá el resto de mis días en función de aquella secuencia cinematográfica. Pero no tenía más cámara cinematográfica que la de mis neuronas, que es la que ahora están proyectando la película que yo trato de que vosotros, amigos, veáis y que ustedes, amigos míos, vean. Se dispara el leopardo y al mismo tiempo se disparan las gacelas, y como si se hubiera parado aquella imagen en ese congelado de fotogramas que hacemos los realizadores de cine en 1/10 de segundo determinada, muerde limpiamente en el cuello Guanachui por la garganta a aquel macho de gacela que estaba tendido con el otro y que escapó 1/10 de segundo solo más tarde que los demás. Cuando el leopardo cae pesadamente en tierra con la gacela aún mordida por la garganta, creo que la gacela está muerta. En aquel momento Juana Caloloy, que ha seguido todo desde el volante de su vehículo, pisa el acelerador, me desplaza hacia atrás, se me cae la cámara de las manos, pero llegamos a tiempo para que yo pueda hacer una colección de fotografías que fue una auténtica revelación en mi enciclopedia primera de la fauna, que dio la vuelta al mundo, de un leopardo matando una gacela. Pero a lo que yo voy, y lo que a mí me interesa contaros sobre todo, en este profundizar y en este bucear en las actividades de las especies y en la noche de la prehistoria, de las especies sobre todo que han tenido mucho que ver con nosotros, es lo que pasó después de que el leopardo matara la gacela. Todos los felinos matan a las presas mediante un mordisco profundo en la garganta, que ya de entrada, si la garganta no es demasiado fuerte y gruesa como la de una gacela de Thompson, puede ocasionar la muerte súbita por fractura de la columna cervical justamente en el nacimiento de los huesos craneales, en el atlas y el coxis, que dicen los anatomistas. Entonces,
El leopardo mantuvo fuertemente la presión de sus mandíbulas como para asegurarse que la presa estaba muerta. Los felinos, después de matar, descansan un rato, recuperan las fuerzas, se levanta aquel poderoso gato de unos 70 kilos de peso aproximadamente, mira a su alrededor, gato habituado a la presencia de vehículos de todoterreno en aquel parque africano, toma a la gacela por el cuello y la va arrastrando pesadamente por el suelo hasta que llega al pie de una acacia que estaba, como les decía, a 300 metros, quizá medio kilómetro de distancia. Y asombrosamente, aquella máquina que llevaba en las fauces una presa que pesaba la mitad que él, o poco menos, fue capaz de cubrir con un salto espectacular y vertical los 2 metros o 2 metros y pico que tenía el tronco de la acacia hasta que se ramificaba en unos elegantes brazos que le dan esas formas clásicas de las acacias africanas llamadas acacias umbrelas o de sombrilla. Cuando llegó a la horquilla de la que nacían los brazos de la acacia, elegantes, diversificados, el leopardo volvió a recobrar aliento, dejando descansar un momento la presa sobre la horquilla, para tomarla después y encaramarse por una rama que tenía un ángulo al menos de 45 grados, una presa que colgaba, que le desequilibraba, que evidentemente es preciso tener unos músculos de acero en las fauces y en el cuello para que un animal de aquel peso pudiera ser trasladado tan alto a una alta horquilla del árbol. Cuando el leopardo tuvo su gacela en la alta horquilla del árbol, descendió nuevamente a tierra, se acercó al río próximo y bebió agua, y solamente después se volvió a encaramar y empezó a devorar lentamente el cadáver del macho de gacela de Thompson, Tommy, les llaman familiarmente los ingleses en África, que había cazado delante de mí. Muy importante para nuestro relato, ¿cómo comió el leopardo la gacela? Sabemos que la mató después de un acecho de 1 hora y media. Sabemos que la capturó en el aire en una ráfaga de imágenes de belleza increíble. Nos has contado que la arrastró casi medio kilómetro por la sabana para saltar con ella en las fauces hasta la gran horquilla de una acacia y transportarla después a un alto lugar en el ramaje donde, a salvo, después de beber, se puso a comerla. ¿Por qué necesitamos nosotros saber cómo comen los leopardos? Por cosas muy importantes, que van a constituir el tema de mi charla de la semana que viene, pero aún me quedan unas frases para terminar el capítulo de hoy. El leopardo empezó a comerse su presa por los cuartos traseros. Yo creo que hizo lo mismo que hubiera hecho un gourmet perteneciente a cualquier especie zoológica carnívora u omnívora, como la especie humana. Esos fantásticos jamones, esos fantásticos músculos que permiten desplazarse con esa agilidad a las gacelas, son tiernos, atesoran una gran cantidad de proteína sin hueso, fácil de despedazar, y por ahí, por detrás, por las nalgas, es por donde Chuy comenzó a devorar su presa. Nosotros no nos movimos de debajo del árbol donde el leopardo se había quedado con la presa hasta que se puso el sol. Es decir, estuvimos allí todo el día. Debajo de la acacia ya no quemaban los techos metálicos del vehículo de todoterreno. Debajo de la acacia, Bwana Kaloloi cayó en ese sopor del hombre de la naturaleza, en ese duerme vela, como el de la liebre, que le permite ver y vislumbrar lo que pasa en la naturaleza por el ojo entreabierto, pero que sin embargo le desconecta totalmente de más presuntos estados de nerviosismo, de tensión, y le permiten descansar profundamente. Y yo también en mi duermevela, siempre con la cámara en la mano, mirando al leopardo. El leopardo comió casi durante 4 horas seguidas. El leopardo terminó toda la grupa de la gacela. El leopardo comió parte de los lomos y solomos de la gacela, y el leopardo únicamente se apartó de la presa para beber agua nuevamente y volver a subir a la acacia con el vientre pesado, lleno de carne, cuando se ponía ya el sol. Y el leopardo, para descansar, se fue justamente a la rama opuesta
que en aquella altura de la copa de la acacia, de unos 8 metros aproximadamente, le permitía vigilar perfectamente su presa. ¿Por qué nos has contado, Félix, cómo come el leopardo? ¿Y qué nos importa a nosotros que el leopardo se haya subido la gacela a una acacia? Por una razón. Porque resulta que un antropólogo de fama mundial, que seguramente ha ocasionado la más grande de las revoluciones antropológicas hace ya varias décadas, llamado Raymond Dart, un anatomista sudafricano, pudo reunir los suficientes datos anatómicos fósiles como para que prestigiosísimos paleoetólogos, es decir, especialistas en el comportamiento de los homínidos y de los animales extinguidos, nos hayan contado que es muy posible que nuestros antepasados, antes de transformarse en depredadores, fueran necrófagos, se alimentaran con los restos de las presas de determinados animales cazadores. Hay muchos necrófagos que roban presas a los animales cazadores. Las hienas, los buitres, los chacales, los marabús, incluso los leones. Ninguno de ellos es capaz de comerse una presa de un depredador que la haya depositado en una despensa situada en una rama frágil a 8 metros de altura. Ahora no hay ningún merodeador necrófago que sea capaz de robar al leopardo su presa, porque el león, que es más fuerte, no podrá subir a esa rama, que se rompería bajo su peso. El buitre no puede comer en las ramas frágiles, y la hiena y el chacal, evidentemente, no son trepadores. Durante 4 millones de años hubo un necrófago que sí que podía subirse a los árboles. Era su tatarabuelo, amigo, y el mío. Pero de esto, y sin salir de nuestra tienda de campaña, hablaremos la semana que viene. La próxima semana, de nuevo, en su receptor, La aventura de la vida. Un programa de Radiotelevisión Española con guión, dirección y presentación de Félix Rodríguez de la Fuente. Montaje musical, Eugenio Borrego. Realización, Herminio Verdú.